Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Paulina Díaz y junto a Brian Cortés, Florencia Fuentes, Flavio Rojas, Paulette Valdebenito, Jorge Valderrama y Nina Baice les vamos a hacer la presentación de nuestro análisis de la película El Chacal de Nahuel Toro. La película trata de la vida de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, un hombre que durante su infancia y adolescencia sufrió problemas domésticos de los cuales tuvo que escapar haciendo pequeños trabajos en distintos lugares, para luego cometer un asesinato múltiple de una madre y sus 5 hijos, donde fue apodado El Chacal por la brutalidad de su crimen. Debido a ello fue condenado a pena de muerte por justicia en la cárcel de Chillán, donde aprendió a leer, escribir, fabricar guitarras y también a adherirse a la sociedad con los demás convictos. Convertido al catolicismo, entendió la gravedad de su crimen y manifestó su compunción. Ante este arrepentimiento, el padre Eloy Parra pide el indulto presidencial, el cual fue denegado por Jorge Alessandri, presidente de esos años. Finalmente, Jorge del Carmen Valenzuela fue fusilado el 30 de abril de 1963, dando origen a un enorme sentimiento de disconformidad, pues este acto fue considerado como una injusticia para el pueblo. Concepción del sujeto. El personaje principal de la película es Jorge del Carmen Valenzuela, o, como se le es conocido, el Chacal de Nahuel Toro. Es un hombre de mediana edad, el cual es visto en un principio de la película como un sujeto pulsional. Esto mostrado desde el punto de vista que no conlleva una conciencia de sí mismo. Es mostrado como alguien que solamente sobrevive, solo pidiendo trabajos a diferentes personas, como en fondos o patrones, que no lo trataban de la mejor manera, y era compensado por estos con poco dinero o limosna. A esto se le adhiere el contexto histórico de la época, el cual estaba en una transición del feudalismo al capitalismo, o explicado de otra manera, la migración campo-ciudad. Según Freud, el sujeto delimita su narcisismo para optar a encajar en la sociedad, llevándolo a generar la dualidad entre placer y displacer. Y citamos: entran en oposición con ciertos otros procesos que hemos llamado narcisistas, en los cuales la satisfacción pulsional se sustrae del influjo de otras personas o renuncian a estas. 1920, página 67, en Más allá del principio del placer. El Chacal puede verse identificado en esta cita como alguien meramente narcisista, ya que no disponía ni de educación ni reglas. Al haberse marchado de su casa a los 8 años, y es desde entonces que viaja solo, citando nuevamente a Freud, el individuo experimenta el influjo de una persona única o un número muy pequeño de ellas, cada una de las cuales ha adquirido una enorme importancia para él. Esto quiere decir que el sujeto puede percibirse como alguien que no tuvo la oportunidad de generar habilidades sociales, lo que le repercute en generar lazos o darle importancia a un otro. Puede verse reflejado lo anterior en la convivencia con su pareja. El reflejo del comportamiento social del chacal es distante a ella y a sus hijos, lo que determinaría después en lo fácil que le es cometer el homicidio. Debemos tener en cuenta que el Chacal de Nahuel Toro fue una víctima social que terminó siendo juzgado más que por un crimen por la condición social en la que se encontraba, es decir, de pobreza. Él era un sujeto sin educación. Al no poseerla no sabía qué podía y qué no podía hacer. No estaba sometido a ninguna regla y desde su infancia estuvo subyugado a trabajar. En esa época las personas que no tenían grandes recursos generalmente eran contratadas para trabajar en fondos. A partir de esto podríamos decir que el sujeto es oprimido por la estructura. Al formar parte del sistema de latifundio caen mecanismos de poder ejercidos por parte de la figura de patrón y otros superiores. El chacal no tiene oportunidad de desarrollarse como sujeto pensante. Solo conoce el trabajo a cambio de un sueldo precario y por lo tanto no comprende la moral. Aún así intenta introducirse en la estructura social, conociendo a Rosa y sus hijas formando una especie de familia. Tras cometer el asesinato y caer en la cárcel, se evidencia cómo la estructura mantiene a los sujetos apartados de la sociedad, manteniendo la marginación de la que provienen, con nulas oportunidades de rehabilitación. La solución para mantener la estructura es deshacerse del problema, en este caso a través de la ejecución. Podría decirse que finalmente el chacal logra reconocer las normas sociales que componen esta estructura, a través de la moral católica, aceptando que lo que hizo estuvo mal y que merece el castigo que se le ha impuesto. En conclusión, podemos decir que el chacal, debido a su condición social, quedó condenado a la marginación, incapaz de revertir su situación. Finalmente, podemos preguntarnos quién tuvo la culpa de lo que sucedió, ¿la estructura o el individuo?
Consideramos que ambos factores son igualmente importantes. No se puede separar una cosa de otra. El sujeto es influenciado por la estructura, tanto como la estructura es influenciada por el sujeto. Tótem y tabú, la ley simbólica yo, ello y superyo. Al cometer el crimen se dejó llevar por el ello, pulsiones, estado alterado de conciencia debido al consumo de alcohol. Al entrar en la cárcel y recibir educación, historia, religión, etc., aprende la moral de nuestra cultura, superyo. Reconoce lo que está bien y el mal, llega a aceptar la culpa y se muestra dispuesto a morir. Como grupo, concluimos que el sistema penitenciario falló una vez más. La supuesta rehabilitación y posterior reinserción nunca ocurrieron. Como siempre, es solo un método para deshacerse de los problemas enquistados en nuestra sociedad. Creemos que aunque el Chacal haya cometido un acto repudiable, existe un contexto previo, su contexto previo. Era un Chile donde predominaba la explotación de unos pocos sobre una gran mayoría. Por lo que a pesar de que ya no existe la pena de muerte actualmente, hay personas privadas de libertad que en su mayoría provienen de un contexto marginalizado y donde no existen medidas efectivas de reinserción social. Es por esto que nos preguntamos, ¿hasta cuándo esto será un problema? Finalmente, les preguntamos a ustedes, ¿creen que el Chacal merecía la pena de muerte? Muchas gracias, que tengan buena tarde.